Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Continuamos con las entrevistas en este Congreso Latinoamericano del Clúster que se ha realizado aquí en la región de la Araucanía. Invitado muy destacado ha sido el ministro de Economía, Turismo y Fomento, Luis Felipe Céspedes. Ministro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta obvia, ¿cómo va la economía? Bueno, nosotros tenemos hoy día una economía que, lo hemos dicho desde el gobierno, está creciendo menos de lo que podría crecer. Y lo hemos señalado como un desafío que tenemos como gobierno, el incrementar las tasas de crecimiento en nuestra economía. Pero al mismo tiempo hemos dicho que no nos podemos perder, de que nuestra economía puede crecer más, pero ese crecimiento aún tiene que elevarse. Tiene que ser además un crecimiento más diversificado. Tenemos que avanzar hacia la diversificación de nuestra matriz productiva y también hacia avanzar a un crecimiento que sea más inclusivo. Entonces tenemos distintos objetivos, sin lugar a dudas, y en esto no estamos renegando de la importancia de la tarea que tenemos por delante, es incrementar en el corto plazo los niveles de crecimiento, pero también sentar las bases para un crecimiento sostenido, menos sujeto a los vaivenes en el precio del cobre y también más inclusivo. La base para lograr este mayor crecimiento es algo interno, una mejor producción interna o eventualmente los precios de los productos, el cobre, etcétera. A ver, yo creo que lo que nos ha ocurrido es que, sin lugar a dudas, que hoy día estamos sujetos a lo que son las vaivenes en las condiciones internacionales. Yo creo que nuestra economía es una economía altamente concentrada, donde más de la mitad de nuestras exportaciones son recursos naturales, donde el cobre juega un rol fundamental y por lo tanto lo que pasa con el precio del cobre es esas cosas que uno está todo el día preguntándose, bueno, ¿qué pasó con el precio del cobre hoy día? Y estamos todo el día siguiendo el precio del cobre. Creo que lo que tenemos que hacer como país es pasar de esta cobre dependencia a ser un país que tenga una matriz productiva más diversificada. No significa que nos olvidemos de que tenemos cobre, pero por ejemplo, que pasemos de exportar cobre a exportar minería, en donde haya empresas pequeñas, medianas, que son proveedoras de la minería. ¿Cuál es la diferencia entre cobre y minería? Bueno, en un caso estamos exportando el producto final, en el otro también estamos exportando el conocimiento, la innovación que se tiene que realizar para poder realizar esa exportación de cobre. Entonces también logramos de esa forma diversificar nuestra matriz productiva, porque cuando yo comienzo a exportar conocimiento de una empresa proveedora de la minería, no estoy exportando el material final, estoy exportando conocimiento, innovación, y ese es el desafío. Ministro, pero antes de continuar con este tema que ha sido lo que nos ha convocado en este Congreso, yendo a este año particular, que la gente está preocupada ahora, en lo concreto, ¿cuál es la base para recuperarlo? A ver, yo creo que nuestra economía tiene todas las condiciones para crecer a un mayor ritmo. Tenemos un banco central, una macroeconomía ordenada, con la inflación convergiendo a lo que son las metas del Banco Central. Así sí lo dijo el Banco Central en su último informe de política monetaria. Tenemos una situación fiscal muy sólida. No hay ningún país o no hay ningún organismo internacional que no haya dicho que la economía chilena, desde el punto de vista fiscal, es una economía con un manejo impecable. Tenemos un país que es exportador, un país abierto, con un tipo de cambio más alto, que también ha dinamizado muchos sectores. La diferencia que vemos del norte con respecto al sur creo que es notoria y el tipo de cambio juega un rol fundamental en esto. Entonces creo que tenemos que elevar las confianzas, lo hemos dicho como gobierno, la dijo la propia presidenta en su discurso el 21 de mayo. Tenemos que ser capaces de tener más confianza entre todos los actores, público, privado, también la ciudadanía. Yo creo que aquí la clave está en eso. Si somos capaces de tener o hacer un diálogo distinto, tener un diálogo distinto, más de futuro, más propositivo, creo que vamos a ser capaces de retomar mayores niveles de confianza y por lo tanto incrementar la inversión, que sin lugar a duda es una variable que tiene que subir en nuestro país. Para aumentar la producción, la productividad, hay que democratizar la producción. ¿Cómo se logra eso? ¿En qué consiste? A ver, yo creo que un desafío fundamental en nuestra economía es darle la oportunidad al talento a poder crecer, a poder surgir. Y eso pasa básicamente porque seamos capaces de generar los instrumentos necesarios para que un chico con una buena idea, una persona con una buena idea, la pueda llevar adelante a través de los apoyos con capital semilla, esos capitales iniciales, para que no dependa de la familia o de la plata de la familia en la cual yo nací, si puedo llevar o no en esa primera etapa esa idea adelante. Tenemos que generar centros de trabajo colaborativo. Hemos generado 30 espacios de cowork a lo largo de todo el país, principalmente en regiones, para que yo vaya con mi idea, pueda tener un mentor, pueda conversar con alguien, pueda conversar con otros emprendedores para mejorar mi idea.
pasa por generar fondos de etapas tempranas. Si mi idea puede pasar a la siguiente etapa, tener ese 1 o 2 o 3 millones de dólares necesarios para escalar esa idea, pasa por generar todos estos instrumentos, entendiendo que no hay una bala de plata, que hay que ser múltiples, que tenemos que implementar múltiples instrumentos para poder darle la oportunidad a ese emprendimiento innovador de surgir. Creo además que es importante porque nuestro país también tiene que tener un crecimiento inclusivo. Tenemos que ser capaces de tener nuevos empresarios en nuestra economía, no una economía en donde las caras son las mismas de siempre. A veces se critica la política y se dice, no, las caras en política son las mismas de siempre. Si miramos nuestras empresas, yo creo que también tenemos un desafío de generar nuevas empresas innovadoras, también nuevos empresarios que aporten y que construyan un mejor país. ¿Usted diría que se mantiene en Chile una clase, una oligarquía que desde siempre sigue mandando las grandes empresas? Yo creo que tenemos en nuestro país un desafío en materia de desconcentración, de darle la oportunidad a las regiones, de darle la oportunidad a esos empresarios jóvenes de poder hacer crecer sus empresas. Yo daba una cifra en el marco del seminario, decía, mire, de las 20 empresas más grandes en el mundo, estamos hablando de las grandes empresas en el mundo, 5 de ellas no existían 25 años atrás. Y si miramos las 20 empresas más grandes en Chile, todas ellas existían 25 años atrás, 30 años, 35 años atrás. Cuando hablamos de democratizar el emprendimiento y la innovación, de lo que estamos hablando es que dentro de 25 años, 5 de las más grandes empresas chilenas sean empresas que hoy día no existían, sean la creación de un innovador, de una persona que estaba en región y que tuvo una buena idea y la llevó adelante. Ministro, dentro de este Congreso se ha destacado mucho el tema de los clústeres y la importancia para el país. Me gustaría si usted pudiera explicar un poco qué son los clústeres y por qué son tan importantes para la economía de un país, porque la gente no tiene idea de lo que es un clúster. Un clúster, lo que estamos hablando acá, es cómo nosotros logramos en algún sector de nuestra economía el poder integrar valor, agregar valor a toda la cadena de producción. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos que si, por ejemplo, en alimentos saludables nosotros tenemos una ventaja natural, que nuestros productos son especiales, tienen, por ejemplo, componentes funcionales que son tan importantes, por ejemplo, para prevenir enfermedades, entonces que desarrollemos una industria de alimentos saludables, no solamente que exportemos la materia prima, sino que seamos capaces de agregar valor. Y eso pasa por trabajar coordinadamente en las distintas dimensiones que se requiere. Muchas veces se requiere, por ejemplo, disminuir las pérdidas de materia prima que tenemos en nuestro país. 50% de la materia prima en el sector de alimentos se pierde en las primeras etapas. Eso pasa por generar mejores manejos en materia, por ejemplo, de capacitación de aquellas personas que trabajan en el sector agrícola. Pero también pasa por mejorar la infraestructura, de que esos camiones no vayan en un camino lleno de hoyos que al final de cuentas lo único que hacen es termina de perder el valor de esa materia prima. Todo se va uniendo entonces. Pasa también por decir, tenemos que tener a la universidad investigando esos componentes funcionales para decir cuáles son esos elementos funcionales que tienen nuestros productos para poder generar entonces productos a partir de esos ingredientes funcionales que puedan tener o de características especiales que puedan tener nuestros productos. Pasa después por mejorar las cadenas de comercialización, que eso tenga una marca, un valor, que sea un valor especial de Chile. Entonces se genera un encadenamiento productivo, un clúster donde todos los sectores se van encadenando. Entonces hay una relación colaborativa. No es que los proveedores de una empresa de alimentos saludables se sienta como un enemigo de esa empresa, que vea que en realidad lo único que hace es le baja el precio para quitarle sus márgenes, sino que todos trabajan colaborativamente para hacer crecer esa industria, por lo tanto todos se ven beneficiados. Estos clústeres eventualmente, y el ideal es que reciban inversión extranjera. Yo creo que parte de los éxitos que hemos tenido como país es la inversión extranjera. Yo creo que nuestra integración comercial y nuestra integración en materia de inversiones ha sido muy importante. Hemos dicho también de que la inversión extranjera ha jugado un rol importante en nuestra economía, también porque nos permite de alguna u otra forma el disminuir niveles de concentración. Yo creo que la inversión extranjera es fundamental en esta tarea, pero una inversión extranjera que también que tenga un mayor impacto en nuestra economía. Nosotros hemos lanzado una nueva política de atracción de inversión extranjera, en donde hemos dicho que necesitamos inversión extranjera, más inversión extranjera, pero también mejor inversión extranjera. ¿Qué significa esto? Sí. Que genere más encadenamientos productivos. Que si una empresa se instala, por ejemplo, en Temuco, esa empresa genere encadenamientos productivos, le genere valor también a las otras empresas de la región. Se genere esta lógica de los clústeres, que signifique entonces que todos mejoran sus condiciones, no que actúan como economías de enclave, o sea, que una empresa se instala en una región y da lo mismo si estuviera o no estuviera para el resto de la actividad económica esa empresa. Queremos que esas empresas hagan una diferencia para el resto de las empresas en la región.
Ministro, esta es una región que se caracteriza, sobre todo Temuco, ¿no? Concretamente, por tener muchísimas universidades y de muy buena calidad. ¿En qué medida esto ha influido o es decisivo en el crecimiento económico que ha tenido la región? Yo creo que es fundamental para lo que hemos visto y también fundamental para lo que se viene. Lo que se viene es las industrias inteligentes, las industrias que aprovechan la tecnología en sus procesos productivos, que incorporan tecnología en su proceso productivo. Si estamos hablando de que los alimentos saludables y en esta región va a tener un tremendo potencial en esa materia, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de sensores que van a indicarnos cuándo regar o cuándo cosechar. Si estamos hablando de industrias de esta región, estamos hablando de conocimiento, por ejemplo, la exportación de software. Tenemos una empresa acá instalada en el centro de Temuco que exporta software de calidad mundial para el resto del mundo. O sea, tenemos un tremendo potencial. Significa que tenemos que ser capaces de formar esos ingenieros informáticos, esos programadores que van a aprovechar estas oportunidades para desarrollar estos sectores de nuestra economía. Tenemos que hablar de la industria de la madera y cómo también agregamos conocimiento, tecnología que nos permita aprovechar todo ese valor que tenemos hoy día en la región. Yo veo oportunidades en el sector del turismo, de meter más tecnología al sector turístico, y esta es una región que tiene unos lugares pero maravillosos. Esta es una región eminentemente con una fortaleza turística importantísima. Entonces creo que aquí tenemos mucho trabajo, pero las universidades juegan un rol fundamental porque es precisamente en esta nueva etapa el capital humano el que va a hacer la diferencia, la capacidad de generar gente con competencias para poder aprovechar esas oportunidades. Ministro, el año pasado sorprendió la región de la Araucanía por un crecimiento por sobre el nivel nacional. ¿Cómo viene este año? Bueno, a nosotros no hacemos solamente desde el gobierno pronósticos 2 veces al año respecto a la situación nacional. Pero yo creo que lo que hablaba hoy día en su intervención el intendente, creo que son muy buenas noticias en términos de proyectos de inversión en sectores como energía, que son muy importantes para poder desarrollar al país, pero también generar condiciones de desarrollo para las regiones. Creo que ahí se está haciendo un trabajo muy importante. Nosotros desde un sector que también es muy importante para la región, como el sector del turismo, estamos trabajando arduamente con las autoridades locales en materia de promoción. Uno puede tener lugares maravillosos en una región, pero si nadie los conoce, nadie va a llegar. Entonces, promoción es muy importante. Nosotros estamos duplicando los recursos en materia de promoción de nuestro país. Estamos llevándolo al mismo nivel que tenía Perú. Nosotros gastábamos la mitad en promoción de lo que gastaba Perú cuando asumimos el gobierno. Nuestro desafío es aumentarlo, es duplicarlo y duplicar estos recursos. Ya vamos en un 65%, o sea, hemos avanzado mucho y eso ha generado también, creo yo, un incremento importante en la cantidad de turistas extranjeros que vienen a nuestro país. El año pasado casi llegaron a los 4,5 millones, con un incremento del 22% respecto al año anterior. Ahí tenemos, creo yo... ¿Cómo se logra que lleguen a este país tan lejano 4 millones de personas? Bueno, porque yo creo que lo que tiene este país, nuestro país, es una maravillosa... O sea, tenemos una diversidad en materia de destinos turísticos, tenemos un turismo de intereses especiales. Este es un turismo distinto, no es el turismo común y corriente, es un turismo donde la gente quiere venir a ver la naturaleza y a disfrutar una diversidad que tiene nuestro país única. Tenemos destinos de clase mundial, como por ejemplo lo es Isla de Pascua, San Pedro de Atacama, lo que son las Torres del Paine, pero también tenemos al interior de nuestro país otros lugares que se pueden transformar en destinos de clase mundial sin lugar a dudas. Entonces tenemos que ser capaces de aprovechar un turismo que además tiene una característica que creo que es importante, dado lo que estamos viendo hoy en nuestro mundo, que es un turismo sustentable. Un turismo que nos permite hacerlo convivir con la necesidad de cuidar nuestro planeta. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para tener un turismo y una economía en general sustentable? Pues nosotros estamos trabajando en el marco de todo lo que son las iniciativas de desarrollo sustentable que se han fijado. O sea, tenemos que ser capaces de transformar todos nuestros sectores productivos y hacerlos sustentables. Turismo es uno de ellos. Nosotros estamos con programas en donde el foco es tener un turismo sustentable, un turismo que nos permita conservar toda nuestra riqueza natural. Ahí tenemos un fondo de desarrollo del turismo sustentable, hemos asignado cerca de 100 millones de dólares a este fondo, precisamente para mejorar la calidad de nuestros servicios turísticos con un enfoque sustentable. Tenemos un sello, de hecho, de calidad de sustentabilidad que apunta precisamente a eso. Cuando se habla de turismo sustentable, ¿por qué no concreta? ¿Se está refiriendo específicamente aquí? Bueno, son actividades... Para que la gente lo entienda. Son actividades básicamente en donde lo que tratamos de hacer es evitar las emisiones, donde tratamos de que todas y cada una de las actividades se haga con una mirada sustentable. O sea, en materia de desechos, en materia de lo que es el cuidado de ese destino del país. Cuidar de que
de que cada uno de esos destinos se mantenga con todos con todo el grado de cuidado que debe tener. Ese es un enfoque que tenemos que cuidar. Eso pasa desde los guías de turistas hasta también la información que uno le entrega al propio turista. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos, por ejemplo, en minería, es decir, tenemos que pasar a una minería que tenga muchas menos emisiones. Para eso tenemos que tener desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en base a hidrógeno. Hoy día en el mundo se discute una de las tecnologías que está avanzando de manera importante son todos los motores a hidrógeno. Pues bien, nosotros vamos a tener una minería subterránea de gran escala, o sea, un gran desafío mundial. Esos motores pueden ser motores a hidrógeno, de forma tal de poder, primero, hacerla más sustentable y segundo, hacerla también económicamente más rentable. Más barato, Todos claro. esos desafíos son desafíos que tenemos que colocar. La tecnología nos permite poner todos estos desafíos hoy día como país y creo que tenemos un espacio enorme de desarrollo. Usted habla de turismo sustentable, voy a volver sobre ese tema, y aquí tenemos en los lagos, en general en el país, unos motos de agua en el verano tremenda con un ruido enorme que contaminan, que meten ruido, que contaminan el agua y además molestan a la visita. ¿El gobierno está haciendo algo por evitar esto? ¿Hay algún proyecto? ¿Lanchas, motores, motos de agua, etcétera? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos querido hacer en el marco del programa de turismo sustentable es precisamente pedirle a las regiones que trabajen sobre aquellas dimensiones en las cuales la propia región considera tenemos un desafío. Muchas veces yo diría que es obvio de que no podemos a nivel central el detectar todas y cada uno de los desafíos que tiene la región. Por eso hemos dicho que parte importante del proceso de centralización de nuestro país pasa porque sean las propias regiones las que definen sus vocaciones productivas. Y una vez definidas esas vocaciones productivas, vean cuáles son las brechas, los desafíos que existen en cada uno de ellos. Yo creo que ahí también tenemos una labor muy importante, lo que son la propia comunidad local, en determinar cuáles son, por ejemplo, en materia de lo que tú preguntabas, los estándares que se quieren imponer. Yo creo que existe la posibilidad de que puedan convivir distintas actividades al interior, por ejemplo, en un caso de un lago, pero creo también al mismo tiempo que tiene que hacerse con esa visión de sustentabilidad. Dentro de las ventajas comparativas que tiene esta región, ¿cuál destacaría usted, ministro, como fomento del desarrollo económico? Se habla mucho del turismo, pero ¿usted cree que esa es la principal o la única o cómo lo ven? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es avanzar en proceso de diversificación y eso implica buscar múltiples sectores de la economía en los cuales podamos tener ventajas. ¿Cuáles son los que parecen más atractivos en la región de la Araucanía? La región se ha puesto como desafío el desarrollo de un sector de madera importante, pero no en madera solamente como el recurso materia prima, sino como un sector de agregación de valor para el sector de madera. Yo creo que tenemos ahí un amplio espacio que recorrer. Cuando uno mira las tecnologías en el mundo, las impresoras 3D, uno se puede plantear el desafío de cómo vamos a hacer una construcción que también aproveche estos recursos de mejor forma. Cuando hablamos del turismo, hablamos de una región que tiene múltiples destinos turísticos. Si usted me habla de la madera, pero uno de inmediato piensa en la tremenda oposición que hay de la comunidad mapuche al desarrollo de la madera porque quita agua, envenena la tierra, dicen ellos. Yo creo que de nuevo, yo soy de los que ve las oportunidades y creo que existe una oportunidad para hacerlo de manera sustentable, de manera que también genere un desarrollo productivo que agregue valor. Yo creo que una de las grandes demandas que tenemos hoy día como país es la agregación de valor. Es precisamente el decir, mire, ¿cómo podemos hacer que no solo sea cobre, sino que sea también conocimiento, software asociado a la minería, maquinaria asociada a la minería? Nosotros somos un país minero por excelencia y sin embargo no exportamos maquinaria asociada a la minería. En materia de madera, creo que también está la oportunidad. Creo que también tenemos que plantearnos, y lo decía hoy día también en su intervención el intendente, el cómo vamos a aprovechar también o cómo vamos a enfrentar este desafío que nos plantea el calentamiento global respecto, por ejemplo, de cómo vamos a ser capaces de regar muchos terrenos que hoy día son aptos para una determinada actividad agrícola, el cómo vamos a poder desarrollar alimentos funcionales. O acá en la región tenemos algunos productos que son únicos, como por ejemplo antioxidantes, que hoy día pueden tener un tremendo potencial en los mercados internacionales. Se están dando a conocer de a poco. Así es, y por eso tenemos que acelerar ese proceso, tenemos que ayudarlo, tenemos que fomentarlo y potenciarlo. Bueno, ministro, muchas gracias por haber estado por acá.
¿Algún balance muy breve de lo que ha sido este seminario? Bueno, yo creo que este es un seminario, ha sido muy positivo. Creo que también nos permite poner en relieve dos desafíos que tenemos como economía. Uno, el desafío de diversificar nuestra matriz productiva. Y en eso la lógica de los clústeres es fundamental. Y el segundo, la necesidad que tenemos en nuestro país de descentralizarnos, de darle la oportunidad a las regiones de llevar adelante vocaciones productivas, de generar actividad económica relevante en las regiones. Yo planteo esta región como un desafío en términos de industrias inteligentes. Debiésemos tener acá un hub de industrias inteligentes para el resto del mundo, no solo para el resto del país. Y creo que entonces el seminario también levanta esa oportunidad de mirar la descentralización como una tremenda oportunidad de desarrollo económico. Bueno, muy amable. Los despedimos a ustedes también. Hemos estado conversando con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, dentro del marco de este Congreso Latinoamericano de Clústeres que se ha realizado aquí en Temuco. Gracias. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.